Señor, tú que habitas en las alturas de los cielos, Señor, glorificado y santificado sea tu santo nombre, Señor. Hoy, Señor, venimos ante ti a elevar nuestra oración, Señor, a agradecerte por cada acto de amor y misericordia que tienes hacia nosotros. Gracias por estar ahí, incluso cuando fallamos, incluso cuando no te escuchamos, cada vez que tocas a la puerta de nuestro corazón, por las veces que te entristeces, por actos, por nuestras palabras, por nuestras decisiones, por no hacer lo que corresponde. Gracias, Señor, por tu amor. Perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra rebeldía, perdona nuestro egoísmo. Perdona, Señor, en no ir enfocado en lo que tú nos vas mostrando. Gracias por tu paciencia, gracias por no desecharnos, porque siempre estás prestos para abrazarnos. Incluso cuando nosotros mismos nos desviamos por nuestras decisiones, siempre estás ahí con tu llamado, esperando que volvamos. Siempre estás ahí para irnos a rescatar, incluso de las situaciones en las cuales constantemente nos lo buscamos, Señor. Problemas, las decisiones, el aislarnos y alejarnos como tal de ti. Gracias por lo que nos brindas a día a día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque en medio de todo, de las circunstancias, sea salud, sea económico, sea sentimental, tú estás ahí para darnos ese refugio, para darnos ese abrazo. Gracias porque en medio de la prueba, Padre, podemos tener esa paciencia, perseverar en nuestra fe. Gracias, Señor, porque no podemos entender el por qué nos amas de esa manera. No podemos entender el por qué sigues esperando cuando sabemos que fallas, cuando sabemos que fallamos, cuando sabemos que te decepcionamos, cuando quieres ese encuentro con cada uno de nosotros y simplemente desviamos la mirada, cuando tocas la puerta y no te abrimos, cuando demuestras tu amor de muchas maneras, Señor. ¿Cómo poder entender ese amor infinito hacia nosotros? Gracias por tu amor, tu misericordia, tu justicia que nos envuelve, que nos arropa. Perdona cada uno de nuestros pecados, de nuestras fallas, Señor. Y ayúdanos a crecer en este poco tiempo que queda. Cada día es más difícil, Señor, hacer esos cambios de nuestro carácter, hacer esos cambios que nos pongan en sintonía contigo, porque cada vez el tiempo es menos. Pero aquí estamos, Señor. Aquí está nuestro corazón puesto ante tu altar, para que tú hagas esa obra transformadora en cada uno de nosotros. Acompaña, Señor, este estudio en cada palabra, en cada concepto y perdona cada uno de nuestros pecados y nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, antes del estudio, quizás, bueno, yo les he ido compartiendo un poco la información de lo que se viene dando. Ya prácticamente lo de Irán es cuestión de horas, cuestión de días, en que nuevamente estaremos en guerra. Donald Trump termina la reunión con Xi Jinping, presidente chino. Era algo muy importante porque todos estos grandes magnates tecnológicos, pues todos se reunieron. Recordemos que ese modelo chino es lo que se busca implementar a nivel mundial. Y no hay quizás un país más opresivo en cuanto a la libertad de lo que es, por ejemplo, el gigante asiático. La vigilancia, ya totalmente esta gente va un paso adelante. Ya para esta gente es costumbre el tema de lo que tanto hemos hablado, de ese crédito social, esa puntuación en cuanto al comportamiento de sus ciudadanos, de usted salir y estar identificado por todas partes, en las calles, en los carros, de que te graben el celular constantemente. O sea, ya quizás para esa gente ya es algo que a través de los años se fueron como acostumbrando, pero aquí que en Occidente es lo que nos van a implementar. Entonces es muy importante porque todos estos grandes magnates tecnológicos
Y sobre todo yo les compartí un video que es muy acertado. Hace mucho tiempo se viene hablando de esto, pero pues siempre se dice de las teorías de la conspiración. Pero pues a través de los distintos disturbios que se han efectuado en Europa, he visto cómo ya estos carrotanques que antes disparaban esos gases lacrimógenos o esos potentes chorros de agua para dispersar las manifestaciones, ya en este sentido no es así. Simplemente se coloca un carro al frente de la manifestación y en la manera en que no es detectable emite un sonido. Las personas inmediatamente caen al suelo, uno les da rebote, uno les da mareos, e incluso algunos llegan a sangrar. Esto va muy relacionado con todo este concepto de lo que pasó con ese síndrome de La Habana, que también hace unos días les estuve compartiendo algo de esto. Bueno, para muchos esto era ciencia ficción, pero estamos viendo a través de muchas patentes y en especial todo lo que tenga que ver con los Rockefeller, que a través de estas ondas sonoras, pues están tratando de modificar nuestras frecuencias cerebral, implantar un pensamiento, alterar nuestro comportamiento, volvernos más irritables, viene el tema del suicidio, el tema de los problemas que constantemente estamos como en una alteración, no solo por lo que es nuestro corazón, sino que también hay un factor externo que está interviniendo en nuestro organismo. Eso es parte de una patente, ustedes ahí están en el video, la podían verificar, yo lo verifiqué, realmente la encontré. Es muy interesante y quizás al tanto de todo lo que está pasando. Por el tema del fenómeno del niño, pues los pronósticos cada vez son más preocupantes por esa situación tan compleja que se está formando. El clima va a estar bastante fuerte y pues más en el tiempo en el que estamos es algo que hemos estudiado hace muchos años, que quizás la situación de aquí para adelante iba a ser cada vez más compleja. Y pues quizás en este punto, si no es una cosa es la otra, pero que la pandemia la están preparando, la están preparando. Quizás con todo este tema del hantavirus, tantos siguen apareciendo distintos casos en varias partes que dan positivo, pero el tema del ébola es más complejo, porque una de las características del ébola son esas hemorragias internas. Precisamente en ese brote del 2016, yo conocí un producto que se estuvo utilizando en África llamada la plata coloidal. Ese producto lo empezaron a utilizar y resulta que las personas empezaron a recuperar. La mortalidad de esto es impresionante, es supremamente alta porque es muy poco el tiempo de reacción ante una hemorragia interna, poderla controlar, entonces las personas terminan falleciendo. Pero pues con este producto sencillo, y ahí es donde la Organización Mundial de la Salud pone ciertas medidas para que no se utilizara. Usted sabe que todo lo que sirve, como pasó en el COVID, pues lo terminan restringiendo. Hoy, pues por registro INVIMA aquí en Colombia se puede encontrar, gracias a Dios, porque Dios pone quizás personas en el camino. Nosotros tenemos una persona conocida, es la hermana del hermano Silvestre, con la que hemos venido compartiendo desde hace unos días para acá. Y quizás no es el tema de un spoiler para ganar publicidad en cuanto al producto, yo no gano nada con esto, pero sin embargo, hoy hay un brote de ébola, hay un brote que ya se está preocupando porque cuando le preguntaban a Donald Trump, por ejemplo, por el antivirus, decía, no me preocupa tanto, esto es algo manejable, si ellos saben cómo hacerlo. Pero pues ya en el contexto de ébola, es que es mucho más fuerte, mucho más agresivo en cuanto al contagio y en cuanto a la tasa de mortalidad. Entonces, cada uno de estos estudios es creando la conciencia desde lo espiritual, también desde lo espiritual, también como a lo que nos pasa como tal acá en la preparación de lo que estamos estudiando el sábado. Entonces, pienso que este tiempo de gracia que tenemos, que vemos por todas partes, porque si no es el tema de un virus zombie, la afectación de los animales, que no es tanto yo veía el artículo, no es que como tal el animal comió una fruta fermentada y se emborrachó, tiene que ver con los pesticidas, con lo que se están fumigando a las frutas. Entonces, si un animalito tiene este efecto, imaginémonos nosotros. También me pareció muy interesante, a pesar que ya les había compartido el estudio, pero en cuanto a cifras, el porcentaje del 20 al 25% de las personas que se tatúan, esto prácticamente se volvió una moda. Y hoy es el que más se raya, el que más se pinta, incluso se tatúan hasta los ojos. Pero miremos las consecuencias de lo que esto trae. Entonces, si aparte el ser humano va camino a la destrucción por iniciativa propia, porque come lo que no debe, porque hace prácticas que no corresponden, como esa cantidad de tinta de lo que pasa dentro del cuerpo,
y pues todas estas grandes élites nos están preparando precisamente para este gran caos que estamos justo viviendo y que se va a desencadenar de una mayor proporción más allá de lo que podamos imaginar. El tema de los sismos se ha estado presente en esta última semana, han sido varios ya, no solo es el de China. Sale Donald Trump y justo un terremoto en China muy fuerte, a pesar pues que la estructura de allá quizás es un país muy avanzado, pero sí hubo demasiados daños y pues ya hemos visto quizás aquí en Latinoamérica, ya es muy cerquita de acá, incluso con el que vimos en Colombia esta semana, que fue corto, pero fue muy duro. Fue 561 el de Perú, que les compartí los videos. El de Colombia fue un poquito menos denso, quizás no en tanto la duración, pero se sintió fuerte. Ustedes se vuelven y hablan de todo lo que está pasando en el Cinturón del Fuego del Pacífico, las placas que tienen que liberar como tal toda esa energía. Esta semana escuchaba un documental de una persona un científico muy conocido, que daba un pronóstico bastante fuerte para los Estados Unidos a través de una falla llamada la Cascadia, que abarca toda esa placa de San Andrés. De hace tantos años que esa placa no libera como tal esa energía, está acumulada. Entre más se acumule, pues mayor va a ser el evento. Entonces hoy tenemos prácticamente un cóctel de todo, cada uno de esos factores impresionantes que cumplen la profecía y a la vez en el tiempo de preparación en los cuales estamos. Quizás hoy el tema de hacer filtro al tema, porque muchas veces uno no sabe ni qué mandar, porque todo es importante, todo va relacionado, pero pues llenarles ese chat con 70, 80 fotos tampoco es la idea, pero sí es complejo porque donde lo miremos es un cumplimiento profético. Entonces no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario que quiera hacer antes de empezar con la lectura. Hermano Vicente. Sí, buenas noches. Bueno, sabemos que todas estas cosas son principios de dolores, como dice la palabra de Dios. Tú mencionaste las cosas de comer, esto de los tatuajes, pero es impresionante ver cómo el cuerpo reacciona a todo lo que no es parte de él. Estamos hablando ahora con Ruth acerca de todas estas cosas que pasan, de los implantes, sean médicos o sean, digo, por salud y por vanidad, que no le prestamos atención a eso. ¿Cómo le explican a uno cuando le ponen una placa, que es mi caso, una placa entre dos vértebras para sostenerla mientras se hace la fusión? Y el organismo inmediatamente actúa porque no reconoce como parte del cuerpo ese metal que está diferente dentro del organismo y lo cubre inmediatamente. Lo cubre inmediatamente para proteger el resto del cuerpo de que no sea atacado, pero lo que no nos damos cuenta nosotros es que cada vez que ocurren estas cosas, el sistema inmunológico va descendiendo. O sea, se protege una parte, pero se descuidan otras. Muchas veces hacemos énfasis en el consumo de alimentos, en el consumo de alcohol, pero muchas veces nos estamos metiendo ese alcohol por la cabeza, por la piel, por todos esos productos de entre comillas, de belleza que venden, pero todo eso está contaminando nuestro organismo y todo eso nos está haciendo daño y pensamos que no. Y lo digo porque como hombres, el hecho de afeitarse y de echarse una loción después de la afeitada, todo eso muchas veces para oler bien, otras veces simplemente para cerrar o proteger el poro de alguna infección. Pero todo eso es igual que estas tintas. O sea, el cuerpo las absorbe, los bronceadores que se usan en las playas, todo este tipo de cosas. Y ese es una ruleta rusa peor porque cuando la gente se coloca esto y hoy se expone al sol, lo que hace es abrir los poros para que todos estos químicos sean absorbidos a través de la piel. Recordemos que el órgano más grande que tenemos es la piel y por ella entran muchas cosas a nuestro organismo. Entonces esto es bien importante
Posiblemente dirá alguien, esto yo lo he estado haciendo durante años y nunca nada me ha pasado. Pero es increíble cómo hoy en día la gente ha desarrollado alergias, intolerancia a ciertos alimentos a través de todo esto. Aquí ya están anunciando que a ver y tú creo que mencionaste algo acerca del hecho del fenómeno del niño. Para esta época están diciendo aquí que posiblemente sería la peor eh, temporada de huracanes en muchos años. Entonces, eso es una cuestión que se está presentando, se está mostrando. Vuelvo y yo repito, posiblemente me vuelvo cansón la ausencia de ciertos alimentos que ya antes se conseguían fácilmente, ahora se ven un poquito restringidos, aunque todavía se consigue algo, pero ya se está viendo afectado. Es impresionante lo de estos animalitos en los videos, cómo la naturaleza, y la palabra dice que la naturaleza gime con dolores de parto. Entonces, si nos da lástima lo que sucede con estos animalitos, todo lo que está sucediendo con la humanidad es realmente de un dolor muy intenso. La gente anda desesperada, anda como loca. Menciono esto no por querer presentar un caso, pero el sábado pasado mi hermano vive en California y una de las hijas de su esposa, del matrimonio anterior, salió a hacer alguna actividad y vino un carro y golpeó el carro de ella y perdió la vida. Aquí quedan dos niños huérfanos y eso es un caso que posiblemente irá, el hermano lo menciona porque lo está afectando a él directamente, pero este es el pan diario de todos los días. Personas que están perdiendo la vida porque alguien anda pensando en otras cosas, porque alguien anda drogado, alcoholizado o simplemente con tantas cosas en la cabeza. Tenemos que seguir orando los unos por los otros, pero tenemos que seguir firmemente orando porque nuestra fe no falte. Con todas estas noticias, con todos los cosas los documentos que se están desclasificando, nuestra fe va a ser puesta a prueba, a una prueba en donde esto no va a depender del cumplimiento en sí de la profecía, sino de todo lo que el enemigo está haciendo para tumbarnos y tumbar nuestra fe. Entonces son los hechos, no los podemos negar, ahí están, se están presentando. Como dice David, si quisiera llenar eso con 80, con más noticias, que no es el caso, pero sí son algunas que están poniendo sobre aviso de que todo esto se está cumpliendo. Todo eso se está cumpliendo. El domingo pasado fue la dedicación del sábado de descanso en domingo para aquí en Estados Unidos, para algunas congregaciones. Entonces, esto de la ley dominical va firme. No es cuestión, como dicen algunos, que simplemente estamos poniendo los ojos solamente en la profecía y no en el que hizo la profecía, no. Creo que este grupo tiene claro eso desde hace mucho rato, que nuestros ojos están puestos en Cristo, pero obviamente el cumplimiento de las profecías nos marca que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Gracias. Amén. ¿Algún otro comentario antes de la lectura? Hermano, mientras tanto, capítulo 23 de Palabras de Vida del Gran Maestro, la lectura que empezamos hace 8 días, un mensaje de la Iglesia Moderna. No sé si otro comentario, alguna otra pregunta mientras el hermano lo proyecta de los demás. Ok. Bueno, ya habíamos comparado lo que estaba sucediendo hermano, devuélvenlo un parrafito, solo un parrafito atrás, donde empieza, el Señor le había enseñado. Entonces, el comparativo del Israel antiguo con lo que pasa con nosotros que somos el Israel moderno. Vamos a ver pues que las circunstancias no han cambiado mucho. Aquí vamos a llegar a un punto importante porque la denuncia
que les estaba haciendo directamente Jesús, ellos lo entendieron, dieron la respuesta, su propia boca condenó contra ellos. Pero nos puede estar pasando una ceguera tan tremenda que creemos que todo este mensaje es para los demás. No, este mensaje es para los del otro lado, que están haciendo las cosas mal. El mensaje es para nosotros, porque podemos estar haciendo lo mismo de lo que vamos a leer a continuación. El Señor le había enseñado a su pueblo que Él era el propietario de la viña y que todas sus posesiones le habían sido confiadas a fin de que fuesen usadas para Él. O sea, esto abarca mucho. Esto abarca desde el mensaje, desde las verdades. Esto abarca incluso en cuanto el dinero que Dios pone en nuestras manos para hacer la obra. Esto es directamente para Dios. Todo lo que abarca como tal desde nuestro tiempo, los recursos, la palabra a través de la verdad presente, todo lo que Dios nos ha confiado, de eso tendremos que dar cuenta. Hoy simplemente nosotros hacemos, nuestro corazón impulsa a ser confiados. Creo que es una parte que de cierta manera siempre se reprocha. Hey, no hay que ser tan confiado, miremos la maldad, es que tanta gente aquí. Y pues uno trata de no cambiar, esa esencia no puede cambiar, en ninguna parte de la Biblia lo vamos a encontrar, porque entonces dejaríamos que el amor se enfríe. Pero sí hay un hecho importante del discernimiento y a la vez de que cada persona sepa las consecuencias en cuanto a lo que esto implica. De Dios confiar los talentos para que la obra de Dios siga adelante. Pero los sacerdotes y los maestros no realizaban su sagrado oficio, como si hubiesen estado manejando la propiedad de Dios. Le robaban sistemáticamente los medios y las facilidades confiados a ellos por el adelanto de su obra. Su avaricia y ambición hacía que fuesen despreciados aún por los paganos. Así se le dio ocasión al mundo gentil de interpretar mal el carácter de Dios y las leyes de su reino. El solo visión, el solo testimonio, hacía que la gente no quisiera conocer a ese Dios. Si esta persona está mostrando y está hablando de ese Dios, a mí no me interesa. Entonces, cada vez ponían más esa muralla. Hoy el concepto sigue siendo igual. Hoy hay incluso mucha gente que quedó marcada por una experiencia, sea porque el pastor se metió con la mujer, sea porque dentro de la iglesia les dieron palo, les dieron piedra, sean por el ejemplo de personas que se están acercando nuevos y dicen, si este es el que está enseñando, si este es el que está predicándome, ¿qué me interesa meterme en esto? De por sí hay un error como tal, porque somos seres humanos, todos fallamos, no hay nadie perfecto, pero de por sí, por nuestra naturaleza, siempre va a estar muy inclinado en cuanto a lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante el tema del testimonio a la hora de un bien, de un efecto tanto positivo como negativo. Pero ponemos esa muralla. Entonces, no traímos 2 o 3 al redil, como los llamamos, pero ¿cuántos tendremos que responder por los que se fueron con un acto, con una palabra o por nuestro mal actuar? Dios soportó a su pueblo con corazón paternal. A pesar de su mal actuar, era un padre para el pueblo. Los constriñó con misericordias dadas y misericordias retiradas. Vemos el texto que dice, el sol sale sobre justos, sobre injustos, igual que la lluvia. Pacientemente les presentó sus pecados y con tolerancia esperó su reconocimiento. Hoy no ha cambiado, no hay sombra de cambio en él, dice la Biblia. Hoy para nosotros debemos leer esto. Pacientemente les presentó sus pecados. Estamos en un periodo de prueba. El evento no se ha dado. Estamos reconociendo en qué estamos fallando, qué nos falta por cambiar. Pacientemente nos lo está mostrando. Y con tolerancia espera que le reconozcamos que nos estamos equivocando, estamos cometiendo un pecado, que no tenemos que arrepentir. Esa paciencia hoy la tenemos, esa gracia. Fueron enviados profetas y mensajeros para que insistiesen ante los labradores en las demandas de Dios. Pero en vez de ser bienvenidos, fueron tratados como enemigos. Los labradores los persiguieron y los mataron.
Dios todavía envió otros mensajeros, pero ellos recibieron el mismo trato de los primeros, solo que los labradores mostraron aún más odio, más aún odio más resuelto. Aquí hay un caso similar a lo que puede estar pasando hoy, a través de esa cita que ya en algunos días se va a exponer, que tiene que ver con retener los vientos en el tema de guerra, de sellamiento. Retened, 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 retened. Muchos dirán, esto no es relevante. Jesús seguramente se equivocó porque en otras citas aparece 3 y aquí aparece 4. ¿Por qué centrarnos en eso? Sería casi similar cuando Cristo viene y Cristo dice despertad, despertad, despertad. Con una sola vez es suficiente, porque tiene que decir 3 veces. O sea, Dios es un Dios de números, Dios es un Dios de esos símbolos, de esas figuras que nos dan un mensaje. Y así como envió a mensajeros y después envió a otras personas, da oportunidad, hoy es exactamente igual. Y creo que la reacción de los labradores es igual a la de nosotros. Lo que debería servir para darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de perseguir a los mensajeros, perseguir el que tiene el mensaje en este momento, y somos más resueltos y más obstinados en no aceptar y no creer. Porque pues, recordemos que matar no es simplemente usted y pegarle un disparo a una persona. Matar abarca muchas cosas de las que ya hemos estudiado. Entonces ese odio, porque simplemente no está aquí en este barco, porque no está conmigo, porque no está aceptando lo que estoy diciendo, pues por lo tanto ya es mi enemigo. Pero de cierta manera miremos que Dios no desechó a la primera. Da oportunidad, sigue enviando. Sin embargo, nosotros no lo vemos así, que ya no se ha dado y no se ha dado y no se ha dado, no se ha dado por amor a nosotros. Y muchas veces más que el tema de que se dé simplemente, uy, teníamos la razón, este grupito tenía la razón. Como último recurso, Dios envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo, pero su resistencia los había vuelto vengativos y dijeron entre sí, este es heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Entonces se nos dejará gozar de la viña y hacer lo que nos plazca con el fruto. Bueno, si aplicamos esto en un concepto, bueno, ya pasó, Cristo vino, hizo su obra y lo colgaron de la cruz. Hoy quizás hay un concepto en el cual decimos que Cristo andará en la tierra, tema de sellamiento, pero ¿cómo matamos nosotros a Cristo? ¿A través del mensaje que él mismo reveló? ¿O el mensaje que una vez predicamos y que no aplicamos? ¿O el mensaje que hoy mismo nos encargamos de rechazar y tirarle tierra como tal a ese mensaje? De que Dios nos haya bendecido y las bendiciones se fueron fue precisamente para otro lado, para otro propósito. O sea, son tantas las circunstancias que podemos ver cómo repetimos esta historia, incluso para nuestro tiempo. Aunque hay un hecho literal, Cristo como tal en la cruz, pero a través de pisotear su sangre, de no hacer la obra, de lo que vimos anteriormente, de robar en cuanto a su propósito, lo que Dios quiere, y que simplemente tomamos la heredad en qué sentido, de que esas bendiciones iban como tal enfocadas hacia un propósito y se fueron fue precisamente para otro tipo de cosas. Entonces se nos dejará gozar de la viña y hacer lo que nos plazca con el fruto. Ese es el punto, hacer la voluntad del corazón del hombre. El hombre planea, el hombre sueña, el hombre quiere, y muchas veces el engaño está en esto. Es que Dios fue el que lo puso. Es que Dios me mostró que es esto. Y Dios me dijo que tenía que hacer esto. Sí, claro, puede pasar, lo hemos leído. Pero creo que el fruto es evidente cuando realmente no está cumpliendo ese propósito. Ya cuando se da el fruto, nos damos cuenta si realmente fue la voluntad de Dios que esto se hiciera. Y sobre todo cuando leemos, vamos a los textos, el espíritu de profecía, va, nos ilustra y nos dice cuál era el paso a seguir, qué se debía hacer, qué no se debía hacer. Ya es mucho más evidente porque contradeciría la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se contradice. El espíritu de profecía, que fue el mismo que inspiró el Espíritu Santo para crear la Biblia, exactamente pasa con los libros. No hay contradicción como tal. Los gobernantes judíos no amaban a Dios. Hoy amamos más a Dios que los gobernantes judíos. Hoy amamos más a Dios que ese pueblo rebelde. Es que si yo hubiera estado ahí, yo sí lo hubiera creído. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera estado con Jesús para todo lado. Seguramente lo mismo de hoy. Sus ocupaciones, sus problemas, sus situaciones.
¿Será que nos hubiéramos entregado 100% a seguir a Cristo si hubiera estado andando en nosotros? Hoy con nuestro corazón, con todo lo que sabemos, lo que Dios nos ha revelado, pues simplemente demostramos que no. Jesús viene por aquí, viene andando en Galilea. Que no, eso está muy lejos. Yo por allá con este solazo, ¿yo qué voy a ir? Después miro si pasa más cerquita. ¿Cuántos no estamos quizás en esa misma situación? Cristo dando un mensaje especial, pero pues nos devolvemos porque es que Cristo fue literal y lo podían ver. Hoy lo podemos ver de muchas maneras. Sin embargo, pues seguimos siendo lo mismo. Entonces, cuando hablamos de los gobernantes y de ese pueblo, somos exactamente igual o peores, porque hoy tenemos incluso más luz que ellos, porque pudimos entender todo lo que tenía que las profecías del Antiguo Testamento, la revelación, espíritu de profecía, cumplimiento profético. Hoy somos peores que ellos al decir que no amaban. Hoy somos peores, por lo que se apartaron de él. Rechazaron todos sus ofrecimientos de hacer un justo arreglo. Cristo, el amado de Dios, vino para presentar las demandas del dueño de la viña, pero los labradores lo trataron como con marcado desprecio, diciendo, este hombre no nos gobernará. Y si Dios no gobierna tu vida, porque cuando hablamos de ese reino venidero, ¿de qué se trata? Hay una ley, hay un gobernante. Y si Dios no gobierna tu vida, ¿cómo deseas ser parte de ese gobierno? ¿Cómo deseas ser parte de ese reino que se va a regir por las mismas leyes que tú estás impidiendo que rija tu corazón? Tenían envidia de la belleza del carácter de Cristo. La forma de enseñar que Cristo tenía era muy superior a la de ellos y temían su éxito. Él los reconvino, desenmascarando su hipocresía y mostrándole los resultados seguros de su proceder. Esto los irritó hasta la locura. Se sentían requemados bajo los reproches que no podían acallar. Aborrecían la elevada norma de justicia que Cristo presentaba continuamente. Veían que sus enseñanzas los estaba colocando en un lugar donde su egoísmo iba a quedar al descubierto y determinaron matarlo. Aborrecían su ejemplo de veracidad y piedad y la elevada espiritualidad revelada en todo lo que hacían. Su vida entera era un reproche para el egoísmo de ellos. Todo en la vida de Jesús era un reproche. Y qué bueno nosotros que tenemos que imitar a Cristo, pudiéramos aplicar este ejemplo. Cuando se presentó la prueba final, la prueba que significaba obediencia para vida eterna o desobediencia para muerte eterna, vida eterna y muerte eterna. Vida eterna para los salvos como tal. La condenación simplemente la denuncie como muerte, muerte eterna, que es el hecho de lo que estudiamos ayer. Rechazaron al Santo de Israel. Cuando se les pidió que escogieran entre Cristo y Barrabás, clamaron, suéltanos a Barrabás. Historia que vuelve y se repite porque recordemos, este personaje se hacía pasar como el Mesías. Entonces el pueblo eligió a Barrabás. Y ahorita en el 2030, el pueblo, el mundo, ya no es el pueblo, no es una nación, sino el mundo, elegirá su falso Mesías, Satanás. Dirá, este es el Mesías, este es el que nos gobernará. Y por eso es que tiene esa consagración especial en ese templo en otoño del 2030. Y cuando Pilato preguntó, ¿qué pues haré de Jesús? Gritaron ferozmente, crucifícale. ¿A vuestro rey he de crucificar? Preguntó Pilato. Y de los sacerdotes y magistrados se elevó la respuesta, no tenemos rey sino a César. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que es el aplicativo a todo lo que pasó con este pueblo después, desde el año 70, con la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y las persecuciones que han tenido a lo largo de los años, y que incluso hoy se sigue como tal aplicando, que se ve como tal en cuanto a este linaje, porque la mayoría de esta gente ni siquiera es semita. Viene y otro linaje que buscan esa cortina de humo, pero aquí lo importante es que la profecía se sigue cumpliendo, porque este pueblo, la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ha ido pasando de generación en generación y pues todos como tal conocemos la historia de este pueblo. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir,
solo Jesús y que ya lo abrió y que ya hemos leído esto. Con su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Los judíos abrigaban la idea de que eran los favoritos del cielo y que siempre habían de ser exaltados como iglesia de Dios. Somos adventistas, tenemos la verdad, tenemos la base, espíritu de profecía, reforma pro salud, educación, qué hacer con los niños como un hogar. La biblioteca que tiene la iglesia adventista es un lujo y un privilegio. Hoy simplemente ese lujo, ese privilegio se le echó un candado porque no se puede estudiar el espíritu de profecía. Pero sin embargo, si ellos decían que eran de Abraham, nosotros decimos somos de la iglesia adventista. Tenemos la doctrina verdadera. Nosotros tenemos los libros del espíritu de profecía. Y eso nos va a hacer salvo. Es exactamente lo mismo que diríamos ahorita cuando ellos decían, somos hijos de Abraham. Eran los hijos de Abraham, declaraban, y tan firme les parecía el fundamento de su prosperidad, que desafiaban al cielo y la tierra, a que los desposeyeran de sus derechos. Sin embargo, mediante sus vidas de infidelidad, se estaban preparando para la condenación y su separación de Dios. Ya no solo simplemente ser de la iglesia adventista. Hoy no sacamos el pecho del decir que somos de la iglesia del cuarto ángel. Tampoco decimos porque somos del refugio, que estamos acá, del refugio, porque es algo profético, porque está en el texto, lo encontramos en la Biblia. Hoy podemos apegarnos incluso en cuanto a la persona, en cuanto al mensaje, y simplemente el título de una iglesia sabemos que no nos va a salvar. En la parábola de la viña, después que Cristo hubo descrito delante de los sacerdotes su acto culminante de impiedad, les hizo una pregunta, y es la pregunta que nos haríamos hoy. Cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Entonces saltamos a la primera, así como le pasó a David. Esta persona debe morir. ¿Y qué le dijo el profeta? Esa persona eres tú. Entonces leemos toda esta historia de lo que aconteció, que Cristo cuidó, cercó la viña, la plantó, la protegió, la lluvia a tiempo, lo llenó de dones de riqueza natural, espiritual, lo sostuvo. Y sin embargo, este pueblo fue infiel. Envía y envía y envía mensajeros, los termina matando y los terminan crucificando a él. Entonces la respuesta que podríamos hacer hoy es simplemente, ¿qué haría aquellos labradores? Los sacerdotes habían seguido la narración con profundo interés y sin considerar la relación que el tema tenía con ellos, se unieron con el pueblo en la respuesta. A los malos destruirá miserablemente y su viña dará renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Apresuraron su respuesta y su respuesta es su condenación. Hoy diríamos exactamente lo mismo. Es lo justo, es lo que toca. Pero es que esa pregunta es para nosotros. ¿Qué haremos con estos labradores infieles? ¿Qué haremos con estos que no quieren hacer lo correcto? Con estos que me roban el tiempo, los recursos, la verdad, que atesoran para ellos. ¿Qué hacemos con estos egoístas? ¿Qué hacemos con estos orgullosos? ¿Qué hacemos con estos prepotentes? Y pues nosotros respondemos, ¿no? Lo justo es que tienen, pero nos está hablando a nosotros. Podemos mirar al otro lado. No, la opulencia, el ministerio, perdió el rumbo, el orgullo, el lujo como tal, los diezmos. Sí, eso puede ser una evasiva, eso puede desviar y justificar nuestro actuar. El punto somos nosotros. Apliquémonos esto. La pregunta es para nosotros, porque diríamos es conscientemente, aquí no quedaría nadie de pie, aquí nadie estaría haciendo las cosas bien. Pero cuando desviamos la atención de que simplemente es fulanito porque está haciendo tal cosa, y no la miramos a nosotros mismos, donde fallamos. Porque dicen, y su viña dará renta a los labradores que le paguen buen fruto. Sabemos el hecho como tal que se cumplió. Estaba el pueblo judío y pasó a los gentiles, se cumplió. Y hoy también aplica para nosotros. Dará a otros labradores. No eres indispensable, que es que te las sabes todas. Te sabes todas las temáticas del ministerio, lo tenés apuntado. Eso no te va a salvar. Otro vendrá y ocupará tu lugar si no haces lo que corresponde, porque ya lo has confesado, lo es justo, y lo sabemos, la obra no se va a detener. No hay alguien indispensable, eso lo estudiamos una y otra vez, una rueda dentro de una rueda no se va a parar. Sin embargo, esta partecita en las cuales nosotros podemos ser reemplazados, miramos hacia allá,
Quizás lo del tercer Elías puede ser condicional, si no se obedecía, entonces puede que listo, ya lo empezamos a entender. Si eso pasa con el papel de alguien que iba a jalar al pueblo para este tiempo, ¿qué podríamos decir de nosotros? ¿Qué nos hace pensar que podamos ser incluso mejor de lo que está pasando en este momento con la que tenía la cabeza de este ministerio? Entonces, mire que es muy fácil cuando simplemente señalamos y miramos allá y pocas veces nos examinamos. Duda, pregunta, comentario que quieran hacer de esos párrafos de lo que llevamos hasta hoy. Hermano Vicente. Sí, con el comentario que tú acabas de hacer, y creo que ya lo has mencionado varias veces, pero habrá que seguirlo mencionando. Si sucedió eso con el tercer Elías, la misma situación que sucedió cuando Elías se apartó, habían 7,000 más que él no sabía que estaban ahí. Y ese es el remanente de la iglesia en estos tiempos. Y ese remanente tiene que seguir con esa tarea. Y esa tarea obviamente exige lo que se está presentando y es de examinarnos. Cuando estabas hablando del dueño de la viña, se me vino a la mente, yo sé que es un tema que tenía para un culto divino, pero es esa parábola del hijo pródigo, en donde nos enfocamos en el hijo que se fue, que pasó por todo lo que tenía que pasar y regresó. Pero es interesante cuando se estudia un poquito más, no solamente se lee, que aunque él llega y le dice al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, lo que lo motiva a regresar a su casa es el hambre, el saber que en su casa tenía comida, en saber en su casa que los criados comían mejor que lo que él estaba comiendo con los marranos, pero en sí no había un arrepentimiento genuino. Pero el Padre allí estaba, como decía el párrafo en esta lectura, el Padre allí estaba esperando. En ningún momento dejó de esperar. Pero cuando vemos al otro hijo, el otro hijo actúa como los fariseos. Y yo aquí hice, yo aquí estuve, yo no me fui, y aquí estoy. Y estaba esperando una fiesta, pero él era parte de toda esa fiesta que había estado viviendo mientras el otro estaba ausente. Pero ese padre en ningún momento perdió la esperanza de que el hijo volviera. Y es lo que nos sucede a nosotros hoy en día. El Señor nos sigue esperando y nosotros nos seguimos enredando en tantas cosas que no entiendo por qué nos llenamos de tantos problemas innecesarios, problemas que no tienen sentido. Pero mientras estemos tratando de hacer las cosas a nuestra manera, y fue lo que se habló el sábado, estaremos en ese viejo pacto. Cuando hagamos las cosas a la manera de Cristo, entonces habremos entrado y debemos permanecer en ese nuevo pacto. Gracias. Hermana Erlinda. Así es, hermano Vicente. La tibieza del cristiano yo creo que es una de las condiciones más horribles en el cual el ser humano puede caer. La Biblia dice que Jehová dice que lo vomitaré de mi boca. Debes decidir ser caliente o frío. La tibieza es cuando uno se acostumbra a que yo soy hijo de Dios, ya yo me la sé toda, yo cumplo mis mandamientos, yo doy mis diezmos. Yo estoy aquí escuchando todos los días de los estudios, lunes, martes, miércoles con David. Anoto, pero ¿qué aplico? ¿Qué aplico en mi vida? Y es retroalimentar esa frase, ¿qué estoy haciendo yo para Jehová? ¿Estoy trabajando realmente como Él quiere que yo sea? De verdad es que yo no necesito mostrarle nada a nadie que soy yo, Erlinda Vareta. No, no. Yo necesito
mostrarle a Jehová. Cuando uno comienza a trabajar y sin importar quién esté alrededor, en el sentido bueno, ¿ya? De decir, voy a estar pendiente que la hermana esta hace, no, que voy a estar pendiente, no, trabajar tú por lo tuyo, de ser cada día diferente, de ser mejor. Entonces, cuando uno está tomando un ritmo de ser caliente o frío y salir de la tibieza. Gracias. Sin advertirlo, habían pronunciado su propia sentencia. Jesús los contempló y bajo su escudriñadora mirada, ellos supieron que leían los secretos de su corazón. Su divinidad irradió delante de ellos con poder inconfundible. Vieron en los labradores el propio retrato de sí mismos e involuntariamente exclamaron: Dios nos libre. Solemne y sentidamente Cristo les preguntó: ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. No solo es pasado, es presente. No damos frutos, nos seguimos engordando, seguimos reteniendo, seguimos estudiando, seguimos repasando. Nos llega el fruto, dice que será dado a gente que sí los haga. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, que esto es fundamental. Caer sobre la piedra. Nosotros, si no caemos sobre la piedra, pues no cambiamos. La piedra implica un renacer, la piedra implica un quebrantamiento, la piedra implica un antes y un después. Entonces, caer sobre la piedra, caer ese orgullo, caer ese ego, caer esa prepotencia, esa presunción, caer lo material, sueños terrenales, todo lo que implica caer sobre esa piedra. Pero es muy distinto cuando miramos, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, que nos transforma como el alfarero, vuelve y nos arma, un nuevo ser. Pero sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Ya el concepto es distinto a quebrantamiento, desmenuzar. Desmenuzar, destruir, desaparecer. ¿Qué se ve en Daniel 2? Pues esa gran roca que cae, y esa roca que cae es que Cristo viniendo, ¿no? Y lo que representa para los malignos. Entonces, es una parte que tenemos que hacer, caer sobre esa piedra de lo que es todo lo que acabamos de mencionar. Es un proceso que todos tenemos que vivir porque incluso nos falta. Porque muchas veces queremos evitar esto porque es un proceso doloroso. Arraigar un hábito y cambiarlo, acariciar el pecado que nos fascina, que nos deleitamos, que da fruto tan fácil. Nos deleitamos en esto y sabemos lo que implica. Sabemos lo que es seguir a Cristo. Lo mismo lo dijo, tome su cruz. Entonces muchas veces queremos ir por el camino sin caer en la piedra y por eso nos equivocamos, porque no está ese quebrantamiento, no está esa sujeción. Sí, de aquí en adelante es tu voluntad, lo entendí, no soy yo, no es mi talento, no es mi sabiduría, si no caigo en ti, no voy a hacer absolutamente nada. Entonces es importante ese concepto que muchas veces se pasa por alto. Cristo podría haber impedido la condenación de la nación judía si el pueblo lo hubiera recibido. Pero la envidia y los celos hicieron implacables a los hijos de Israel. Determinaron no recibir a Jesús de Nazaret como el Mesías. Rechazaron la luz del mundo y de allí en adelante sus vidas estuvieron rodeadas de tinieblas, como las tinieblas de medianoche. Quizás es importante porque envidia y los celos, característica de los hijos de Israel en ese entonces, hoy no es muy distinto a lo actual. Y sabíamos, hace muchas veces lo expresamos, quizás todo ese tema de lo que fue pasando era cuestión de tiempo. Quizás las evidencias de lo que sucede hoy son cosas increíbles, pero pues ha sido de una ola de errores cada vez que aumenta. Y pues para nosotros hoy en este punto ya nada nos sorprende. Pero lo increíble es que esa bola que sigue aumentando con cosas que antes no se hubieran imaginado dentro del ministerio, hoy hay gente que esto lo está aplaudiendo y lo ve como normal. Los dos contrastes grandes, exactamente lo que estamos leyendo acá. La condena predicha cayó sobre la nación judía. Sus propias pasiones feroces e indómitas produjeron su ruina. En su ira ciega se destruyeron mutuamente. Su ira ciega, su terco orgullo rebelde trajo sobre ellos la ira de los conquistadores romanos. ¿Qué dijeron ellos? No tenemos Dios.
no es este, es el César. Entonces, ¿qué sucedió acá? Roma viene y los destruye. Jerusalén fue destruida, el templo dejado en ruinas y el terreno arado como un campo. Los hijos de Judá perecieron en las más horribles formas de muerte. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Como pueblo, los judíos habían dejado de cumplir el propósito de Dios y la viña les fue quitada. Los privilegios de los que habían abusado, la obra que habían menospreciado, fueron confiados a otros. Palabra para nosotros. Volvemos a leer. Como pueblo, los judíos habían dejado de cumplir el propósito de Dios y la viña les fue quitada. Los privilegios de que habían abusado, la obra que habían menospreciado, fueron confiados a otros. Eso es una situación actual, eso también aplica para nosotros, que es parte de la reflexión de lo que es ese estudio el día de hoy. Ya de aquí en adelante ya viene la actualidad, porque este mensaje aplicaría en relación con lo que ya estudiamos, la iglesia de hoy en día. Es el subtítulo que sí. De lo que fue esta primera parte de este capítulo, quizás aprendizajes, reflexiones, que nosotros podamos identificar por qué es importante estar estudiando esto justo en este momento. Deja alguna enseñanza, deja algún propósito, vale la pena que ustedes hoy se estén dedicando una horita más de su tiempo, de su descanso, a escuchar o leer este tipo de mensaje. ¿Ninguno? Hermana Claro que Arlinda. sí, Cris. Con Arlinda, bien pueda. El micrófono si estás hablando. Sí, vale la pena, de verdad, David, dedicar esta hora porque es que eso nos llena de conocimiento y nos llena del despertar, de saber todo lo que hizo Jesús, de saber todo lo que pasó, ese pasado, de todo lo que estamos aprendiendo nos sirve para reflejar nuestro presente y actuar en nuestro presente. Porque es muy fácil decir, es que los israelitas duraron 40, eran 40 días, duraron 40 años en el desierto dando vueltas como una gallina ahí mismo y no se dieron cuenta, pero ¿por qué no reflexionar? Nosotros sabemos que ya llevamos 6.000 años de pecado y seguimos cometiendo los mismos pecados y parece que se fueran repitiendo de una forma u otra, parece que fuera como un déjà vu, las mismas cosas, las mismas sentencias. Entonces, vemos que en el año 1844, cuando ese grupo pequeño, que habían como 50.000, creo que leí, 50.000 personas ese día esperando la venida de Cristo, y cuando fue al día siguiente solamente quedaron 50. Las demás, ¿para dónde cogieron? Entonces no queremos que nos pase igual. Vale la pena seguir estudiando porque tenemos que tener aceite en nuestras lámparas. Gracias. Bueno, hermana Luz. Claro que sí vale la pena y es una manera de que Dios y Jesús nos está hablando con estos estudios. Tenemos que poner actitud y persistir y pedirle al Señor que nos ponga en el corazón aceptar su venida, porque parece que no la aceptáramos, igual como estaba pasada con los antepasados. Parece que no la aceptamos, que nos ponga en el corazón ese amor hacia Él, aceptar que Él viene y pensar en eso, pensar en esa ciudad. Falta tan poco para que Él venga y yo pienso a veces que Él se pondrá tan triste con nosotros que somos en esta tranquilidad, en esto, pues sí, el Señor va a venir y esperemos a ver qué va a pasar, pero pues no le ponemos a esto como un corazón de amor, como felicidad, como decía la hermana, no estamos llenando las lámparas y no le ponemos ánimo ni actitud para ser los obreros que Él quiere que seamos.
Entonces, muy importante, sí, estas lecturas porque de alguna manera nos mueve. Eso es todo, hermano. Amén. ¿Alguien más? Hermana Milvia. Yo pienso que más que eso hay que darle muchas gracias a Dios por esa otra oportunidad que nos está dando de estudiar más, de podernos acercar más, de poder aprender más. No es solamente muy importante, sino motivo de agradecimiento porque estos espacios son muy importantes porque créame que no hablo por más que por mí. Quizás son espacios que uno eh, llena estudiando la palabra porque quizás uno solo no se anima a estar estudiando, a estar repasando. Entonces son unos ratos muy chéveres de mucho aprendizaje, aunque pues probablemente a uno no se le queden muchas cosas grabadas, pero sí siente uno como esa satisfacción de poder compartir más tiempo con los hermanos, más tiempo de escuchar opiniones, preguntas y muchas cosas de que a uno lo van animando cada día más a seguir adelante, que pues ese es el propósito de estos estudios, poder acercarnos cada día más a Dios y tener la oportunidad de aprender más de Él. Muchas gracias. Hermano Vicente. Sí, David, tú leíste el último párrafo que es bien cortico, pero el anterior párrafo es definitivo. Determinaron no recibir a Jesús. Y todos aquí podríamos decir, sí, nosotros recibimos a Jesús. Todos hemos recibido a Jesús. Y la pregunta es, ¿lo hemos hecho de verdad? Cuando cada día hacemos cosas que niegan a Jesús, cada día, como se piensa, algunos dicen, sabemos más que otros o menos que otros, y entonces hacemos sentirle eso al hermano, que yo sé más que usted y yo ya estoy seguro y estoy confiado porque tengo mucho conocimiento y a usted le falta mucho. Cada vez que hacemos eso, estamos negando a Jesús. Cada vez que actuamos de mala manera, estamos negando a Jesús. Criticamos mucho de que la iglesia crucifica, la iglesia católica crucifica todos los días a Jesús en la homilía con la hostia y el vino. Pero Santiago fue muy claro, dijo, pecado le es a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese templo que habla aquí este párrafo, ese templo somos nosotros, que dándole la oportunidad al enemigo, nos va a tumbar, nos va a echar al piso, porque hemos rechazado la luz del mundo. Y de allí en adelante sus vidas estuvieron rodeadas de tinieblas, como las tinieblas de medianoche. La condena predicha cayó sobre la nación judía. Sus propias pasiones ferozas e indómitas produjeron su ruina. En su ira ciega se destruyeron mutuamente. Su terco orgullo rebelde trajo sobre ellos la ira de los conquistadores romanos. Y Jerusalén fue destruida, y el templo dejado en ruinas, y el terreno arado como un campo. ¿Cuántas veces hemos leído la profecía no, el pasaje que habla de aquel que recibe a Cristo, que es como una casa limpia, que el demonio sale, pero se aparta, y ese demonio regresa, y no regresa solo, sino que trae otros 7.
¿Cuántas cosas, como al comienzo mencionaste, se nos han dado a cargo? ¿Y cuántas cosas hemos malgastado? Estoy hablando de tiempo, no solamente de dinero, sino que no hemos seguido el camino que el Señor quiere que sigamos. Su terco orgullo. Ese yo que hablamos el sábado pasado, ese yo que tiene que rendirse a Cristo Jesús. No es que yo voy a hacer las cosas a mi manera, no es que yo todo lo que estoy aprendiendo lo tengo que aplicar a mi manera. No, no es a mi manera, es como Cristo Jesús quiere que lo hagamos. En esto os conoceréis que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Esos bebés que están empezando, esos bebés que están empezando en el conocimiento, hay que cuidarlos, hay que quererlos, hay que amarlos y hay que enseñarlos. No porque yo lleve años en esto, voy a cogerlos como la maestra en la escuela antes. Ponga la mano y darle con la regla en la mano. No, tenemos que ser humildes como fue Jesús, enseñándoles, haciéndoles el bien. Ah, es que a mí no me enseñaron así, hermano. Pues qué pena, hermana, porque a mí tampoco, o hermano, tampoco me enseñaron a mí. Pero realmente el que nos transforma es Cristo Jesús. Es Él el que nos transforma a cada uno de nosotros. Nosotros no vamos a lograr esa transformación por nosotros mismos. Es un punto, hemos caminado mucho. Y si no hemos entendido eso, hemos perdido el año, como dicen en Colombia, cuando uno no entiende algo. Es tiempo de que entendamos que nosotros somos perfectos en Cristo Jesús y no en nosotros mismos. Es tiempo de que entendamos que Él está ahí dispuesto a quebrantarnos, a rehacernos para que no seamos desechos. Estos estudios nos están llamando a eso, a transformar nuestras vidas, a que ese carácter al cual debemos llegar antes de que Él venga, Él lo transforme a su semejanza. Él saldrá del Agar, de ese Agar intercesor en el cual está ahora, que todos los días nosotros lo salpicamos de una u otra manera con sangre, la sangre que Él derramó por cada uno de nosotros. Cuando Él cambie sus vestiduras como Rey de Reyes, Señor de Señores, y venga por esa iglesia, que hoy en día muchos están predicando que no hay perfección, y es cierto, no hay perfección en este mundo, pero en Cristo Jesús sí la hay, y Él viene por esa iglesia vestida de blanco, inmaculado. Entonces, esto es un llamado y estos estudios son para cada uno de nosotros, que podamos entender que Él quiere transformarnos, que dejemos que Él haga la obra que vino a hacer hace 2000 años con el pueblo judío y lo rechazó. ¿Acaso nosotros estamos haciendo lo mismo? Dios me los bendiga. Gracias. Amén. Vamos a leer solo este párrafo y lo dejamos así para continuar, si Dios quiere, el próximo miércoles. Tiene por subtítulo La Iglesia de hoy día. La parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía, tiene una lección para nosotros. La Iglesia, en esta generación, ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. Hemos sido redimidos mediante un rescate costoso. Solo por la grandeza de este rescate podemos concebir sus resultados. En esta tierra, la tierra cuyo suelo ha sido humedecido por las lágrimas y la sangre del Hijo de Dios, se han de producir preciosos frutos del paraíso. En la vida de los hijos de Dios, las verdades de su palabra han de revelar su gloria y excelencia. Mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. Satanás trata de destruir la obra de Dios.
e instan constantemente a hombres a aceptar sus principios. Presenta al pueblo escogido de Dios como agente engañada. Es un acusador de los hermanos, y su poder de acusar lo emplea contra los que obran justicia. El Señor desea, mediante su pueblo, contestar las acusaciones de Satanás, mostrando los resultados de la obediencia a los principios rectos. Por eso 144.000. Es como ese sello exponencial de que no pudo gobernar este mundo, porque cuando Cristo venga va a haber 144.000 esperando por él. Entonces, incluso ese número encierra tantas cosas que muchas veces no nos colocamos a pensar, porque si no hubiera nadie de lo que ellos tantos hablan, ¿Cristo a qué va a venir? Nadie lo está esperando. El acontecimiento más grande de la historia, pero hay 144.000 como los 7.000 que no obraron sus rodillas ante Baal. Esos principios se han de manifestar en el cristiano individualmente, en la familia, en la iglesia, en cada situación establecida para el servicio de Dios. Todos estos han de ser símbolos de lo que se puede hacer para el mundo. Han de ser representaciones del poder salvador de las verdades del Evangelio. Todos son agentes en el cumplimiento del gran propósito de Dios para la especie humana. Los dirigentes judíos consideraban con orgullo su magnífico templo y los imponentes ritos de sus servicios religiosos. Pero les faltaba la justicia, la misericordia y el amor. Les faltaba la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Hoy también hay un templo en el cual es orgullo para muchas personas. La gloria del templo, el esplendor de sus servicios, no podían recomendarlos a Dios, pues no le ofrecían lo único que es de valor a su vista. No le representan el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Cuando los principios vitales del reino de Dios se pierden, las ceremonias se aumentan y se hacen extravagantes. Cuando se descuida la edificación del carácter, cuando faltan los adornos del alma, cuando se pierde de vista la sencillez de la piedad, entonces el orgullo y el amor a la ostentación demandan magníficos templos, espléndidos adornos, ceremonias impotentes. En todo esto no se honra a Dios, o una religión a la moda en que consiste en ceremonias, exterioridades y ostentación, no es aceptable ante él. Cita del espíritu de profecía. Pienso que no hay mucho por agregar, no hay mucho por decir. Y muchas veces no sabíamos qué hacer ante esta situación. Y era escrito, estaba acá. Repetimos la misma historia del pueblo judío. La vislumbre, porque diríamos como Salomón, Cristo merece lo mejor. Y entonces yo estoy haciendo esto como si Cristo viniera y se sentara en ese mármol, se sentara y hiciera ejercicio en esas máquinas, fuera como tal a estos baños. Lo importante que es la aceptación en cuanto al servicio del carácter uno y poder llamar las almas a Cristo. Hoy ni una cosa ni la otra, porque es bastante evidente. Estas citas para enmarcar, la verdad que es para pensar, y no solo por la referencia de lo que tenemos en cuanto a esto, sino a nivel personal, de ese templo, la ostentación, lo exterior, lo que quizás hoy dirige nuestro corazón, que es lo más importante. Y claramente podemos ver, Cristo no está allí. Era la parte del engaño más grande para ellos. Cristo estaba en ese templo, la chiquina estaba allí, no estaba allí. Pero sin embargo, pastores enseñaban, daban sus cultos, como si Cristo fuera presente. Hay una evidencia, hay unos frutos, y esto es una evidencia clara porque queremos llenar, queremos atrapar por lo exterior. Venga, y eso no es lo mismo que hace la Iglesia Católica. Si usted entra a una iglesia católica, a ver, estamos en Colombia. La primera vez que tú vas, por ejemplo, a la iglesia de las Lajas, allá entre Pasto, Nariño y Ecuador. Usted entra a una iglesia de esas y ¿qué vas a hacer? Abres la boca. Es impresionante la arquitectura, las imágenes, quizás, no sé, de Buga, todos estos sitios se hacen peregrinación, porque la Iglesia Católica sabe este concepto. Como tienen que traer de lo exterior porque Cristo no está ahí, tienen que llamar las masas. Y resulta que nosotros vamos y aplicamos lo mismo, no solo en cuanto a iglesias, sino a nivel individual, desde muchos aspectos. Porque, a ver, quizás meterme con el estilo de vida de cada uno, yo siempre les he dicho que eso nunca será mi papel. De lo que cada uno tenga que hacer y cómo tenga que vivir,
cada uno le va a dar cuentas conforme a lo que ya saben y cómo aplicar. Y es que fulanito debería hacer tal cosa, fulanito debería vestirse así, fulanito debería dar más, fulanito debería... Eso es un papel que no me compete como tal, pero que de cierta manera siempre estamos como muy a la expectativa de eso, ¿cierto? Pero pues nadie conoce realmente lo que hay en el corazón, que muchas veces, listo, puedes decir, tengo la oportunidad de darme este gusto, este lujo, bien, yo no podría decirte que no, pero sin embargo hay algo dentro de tu corazón que cuando tú siempre vas a inflar solo tu ego, tu orgullo, descuidas todo el dolor que está pasando a tu lado, cuando te cuesta tanto decir, bueno, yo tengo este dinero y hoy me puedo comprar esto para mí, pero resulta que esto que puede representar un lujo para mí en este momento, que puede ser válido, puedes decir que te lo mereces porque lo has trabajado, porque lo, listo, digamos que no esté mal. Pero cuando simplemente se sigue inflando esa partecita y al que está al lado lo dejas de mirar, cuando te deja de importar lo que esa persona está sufriendo, porque quizás puede ser un par de zapatos, quizás quieres cambiar el celular, quizás quieres, no sé, una nueva ropa, un nuevo estilo, pero el del lado, el que no tiene para una comida, el que no tiene para unas pastas, el que tiene, no sabe por qué le van a cortar la luz, porque no va a tener agua, porque no tiene alimentos, porque no tiene cómo alimentar a sus niños, de eso tenemos de sobra, ¿cierto? Entonces, viene la partecita, bueno, nosotros no vamos a cambiar el mundo, es una palabrita que muchos utilizan, pero esas pequeñas cositas, créame que lo cambian y transforman la vida de una persona, porque reciben ese amor que Cristo nos dio a nosotros. Cristo lo dejó absolutamente todo por velar por las necesidades de los demás. ¿Qué tanta medida como tal de eso? Eso es un papel, como les digo, no me compete como tal a mí, pero sí es una partecita que cada uno debe analizar. ¿Qué tanto me estoy yo en cuanto a mi orgullo, mi presunción y venga, yo será que dejé de un lado lo que hacía antes? ¿Será que a mí me dejó de doler? Porque es que, ¿cómo es que ahorita yo a quién le creo? ¿Cómo es que hay gente que incluso se tiene un disfraz porque creen que tienen necesidades y resulta que no? Ya eso es un papel de que simplemente justificamos y yo digo porque el amor se enfrió, entonces venga yo alimento mi ego y mi orgullo. Entonces es una partecita importante ahí como entrar a analizar, sobre todo en un mundo donde cada día va a haber más necesidad, cada vez va más dolor, cada vez va a haber más injusticia, cada vez va a haber más hambre, cada vez eso va a ser evidente. Entonces, en la medida que nosotros vamos practicando esa partecita, hasta que llegue y la balanza se inclinó, definitivamente vas a decir, no, yo creo que con esto yo ya estoy bien, no necesito más, gracias a Dios por lo que tengo, y me voy a enfocar 100% en lo que pasa a mi alrededor, que es la meta que todos tenemos que llegar, porque Cristo lo hizo, renunció a todo por venir como tal a salvarnos y darnos refugio, velar por el hambriento, velar por el que estaba enfermo. Cristo lo hizo siendo el Rey del universo. Ese es el punto que tenemos que llegar. ¿En qué momento se va a dar? ¿Cómo se tiene que dar? ¿Cuándo hay que hacerlo? Eso va en el corazón de cada uno porque eso no es una imposición. Pero sí es importante, con todo lo que le estamos hablando, de lo exterior y que se hacen extravagantes cuando se descuida la edificación del carácter. O sea, tú puedes poner el mármol, tú puedes ir con la porcelana más linda, tú puedes poner la pintura más sobresaliente, adorno, pero tu carácter está podrido, está caído, le falta, tiene deficiencia, tiene huecos, no está empañetado, le falta pintura, le falta color. ¿De qué te sirve eso? Simplemente lo vas a disfrazar. ¿Qué les decía Jesús? Sepulcros blanqueados, ¿no? Cuando faltan los adornos del alma, cuando se pierde la vida de la sencillez de la piedad, orgullosos porque tenemos no sé cuánto y vamos a hacer no sé cuántos parqueaderos y cuántas capacidades, pero para los necesitados hay unos 30, 40 euros. Con 30 y 40 euros difícilmente pues suplirá una comida, ¿cierto? No hay un trasfondo porque nosotros no vamos a poder cambiar la vida, la situación de una persona. Y quizás ese alimento va a ser fundamental porque solucionamos el hoy, mañana no sabemos. Pero hay que cultivar más el amor hacia el prójimo. Hay que cultivar porque necesidad de lo que más tenemos, ese espíritu de la piedad. Entonces el orgullo y el amor a la ostentación demandan magníficos templos, espléndidos adornos, ceremonias imponentes. En todo esto no se honra a Dios, no se honra a Dios porque no está de acuerdo con esto. Y Dios no cambió, no está de acuerdo cuando miremos la historia de Salomón. Dios le mandó que le dijera a Salomón que hiciera todo esto, que fuera y se mezclara con gente de otro lado para que le viniera a construir esto, que después le terminó pasando factura. Dios nunca pidió eso. Nosotros creemos que sí. Una religión a la moda que consiste en ceremonias, exterioridades y ostentación.
no es aceptable ante él. O sea, Dios mandó a hacer esto. Porque si Dios lo mandó a hacer, entonces esta cita la tendríamos que arrancar varias hojas de la Biblia y Dios no se contradice. Los servicios de tal religión no obtienen respuesta de los mensajeros celestiales. Como tal, lo dejamos hasta acá, faltan 5 minutos. No sé si alguna opinión que quieran hacer en cuanto a este párrafo antes de hacer la oración. Sí, David, de pronto yo he mencionado muchas veces que ni siquiera es la cantidad, sino la disposición del corazón. 5 panes y 2 pescados. Era todo lo que había. Y el Señor multiplicó eso para alimentar casi 10,000 personas. Es la intención que hay en nuestro corazón. Esos 30, 40, 50 euros, si hay una intención decidida de hacer la obra del Señor, Él multiplicará eso por mucho. Porque yo soy testigo de lo que hace el Señor cuando la obra es puesta en sus manos, que Él la haga, cuando los corazones están dispuestos. De nada, Él provee. No habían pescado nada en toda la noche. Y le obedecieron. Tienen las redes a la mano derecha. Y las redes se rompieron. Pero tenemos que estar dispuestos a colocarnos en las manos de Él, a dejarnos guiar por Él. Él es quien dirige su iglesia. Nosotros simplemente somos herramientas en las manos de Él. Pero eso tenemos que entenderlo y ponerlo en práctica, no a nuestra manera, sino como Dios quiere que se haga. Que todos podamos estar ese día juntos. Pero tenemos que ir haciendo los cambios. Y digo tenemos porque eso me incluye a mí y a todos nosotros. Los cambios que se deben hacer para nosotros ser parte de ese remanente por el cual viene Cristo Jesús. Gracias. Bendiciones. Amén. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar. Y toda es la oración. Ramillo, ¿puedes hacer la oración, por favor? Claro que sí, mi hermano. Nos ponemos en posición y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra, estudiar el espíritu de profecía y entender, Señor, que hay un paralelismo con lo que hoy pasa en nuestras vidas y con lo que ya sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por eso, Señor. Ponemos en nuestro corazón esas ansias, Señor. Pon en nuestro corazón esas ansias de hacer el bien, esas ansias de cambio, esas ansias de ser unos buenos siervos, fieles y prudentes, amado Dios. Gracias por bendecirnos esta semana, Señor. Gracias porque son muchas las cosas que nos has dado, las cosas que se han cumplido, Señor, en estos días, amado Padre. Te doy gracias por todo ello, te damos gracias. Y esperamos cumplir con tu voluntad, alinear nuestra voluntad con la tuya, Señor, para que todo lo que emprendamos sea aprobado por ti, amado Dios. Permítenos ser espejos, reflejos tuyos, amado Padre, y danos la oportunidad de seguir adelante, avanzar a pesar de todo lo que se viene. Los pronósticos no son buenos, Señor, pero tú nos prometes estar hasta el fin con nosotros. Gracias, amado Padre, por el alimento diario, por el trabajo, Señor, y por todas las bendiciones que recibimos aún sin merecer. Amado Dios, te rogamos, nos permitas descansar y mañana con las fuerzas que tú nos das todos los días poder salir nuevamente a reflejarte, a adorarte y a ponerte siempre delante en todas las cosas que emprendamos. Te doy gracias, te alabamos, te bendecimos y todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.